Flexión. Para perfiles T y TL, la capacidad se expresa como una tensión crítica multiplicada por el módulo resistente en compresión, donde la tensión se calcula usando una transición lineal entre la tensión de fluencia y la tensión correspondiente al momento de primera fluencia, considerando tensiones residuales. Lo mismo ocurre en el caso de ángulos aislados. Para secciones asimétricas, la determinación de la capacidad por pandeo local inelástico se debe hacer a partir de análisis. Finalmente, se presenta la capacidad de las secciones en flexión cuando algunos de sus elementos son esbeltos. Los valores de los factores de reducción, de la resistencia y de seguridad se mantienen. A los estados límite ya mencionados se debe agregar el de pandeo elástico de los elementos que conforman la sección. En el caso de perfiles I de alas esbeltas, la resistencia está dada por el momento crítico de pandeo local elástico. Si el alma es esbelta, se debe además modificar las expresiones para la determinación de la resistencia al volcamiento de la sección. La expresión de la tensión crítica cambia dependiendo de si las alas pueden pandearse elástica o inelásticamente. Para el caso de pandeo local inelástico, es decir, alas no compactas, la expresión es una transición lineal entre Fi y la tensión correspondiente al momento de primera fluencia. Si el alma es esbelta, se debe considerar un factor de reducción de la resistencia a la flexión, RPG. Otro estado límite a considerar si el alma es esbelta es la fluencia del ala en tracción. Esta capacidad se define como la tensión de fluencia multiplicada por el módulo resistente en tracción SXT. En el caso de secciones tubulares, rectangulares o cuadradas de alas esbeltas, el estado límite de pandeo local del ala se evalúa utilizando un módulo resistente efectivo CEF, el cual considera que no toda el ala participa debido a la disminución de la tensión en el área pandeada. Vigas de sección W o I son normalmente utilizadas en la construcción de puentes de acero convencionales. Para perfiles T y TL, la capacidad se expresa como una tensión crítica multiplicada por el módulo resistente en compresión, donde la tensión se calcula usando la expresión de la tensión de pandeo local elástico para una placa apoyada en un extremo y libre en el otro. Lo mismo ocurre en el caso de ángulos aislados, excepto que el módulo resistente se reduce un 20% para considerar el aumento de las tensiones calculadas usando las propiedades geométricas, en lugar de aplicar las fórmulas de flexión biaxial. Para el caso de secciones asimétricas, se debe evaluar adicionalmente el estado de pandeo local elástico de sus elementos, lo cual requiere un análisis especial para determinar la tensión crítica correspondiente. En el caso de secciones I y canales en flexión en torno al eje débil, el modo de falla por volcamiento no es aplicable, ya que la flexión es en torno al eje de menor resistencia. Por tanto, los modos de falla posibles son solo plastificación de la sección y pandeo local de sus elementos. Como el alma se encuentra en o muy cerca del eje de flexión, solo se considera la ocurrencia de pandeo local en las alas.